pensar en que había una persecución, en que había un gato encerrado ahí. Y me hizo buscar y profundizar sobre la política de este señor. Y encontré que en efecto lo que había hecho era entregarle un contrato que tenían 3 ricos en Bogotá, entregárselo a 14.000 familias. No les regaló absolutamente nada. Lo que sí hizo fue facilitarles unas herramientas de trabajo. Les colocó unas bodegas en Bogotá, les colocó unas herramientas para pesar, el reciclaje, para picarlo, para transformarlo. Les cambió las zorras de caballos por motos para que pudieran transportar esos residuos. Cuando finalmente lo terminaron echando de Bogotá, porque Santos dijo que en efecto ponía en funcionamiento lo que el procurador había ya dictado, y era que simplemente por esos 3 días de basura se fuera Petro. Santos dijo que se vaya. Gustavo Petro, contra viento y marea, se mantuvo en su decisión política de ayudar, de facilitar que esta gente trabajara. 14.000 personas que llamaban antes desechables, así los llamaban en Bogotá. Los dignificó y les dio humanidad. Les dio un nombre, les puso recicladores, les puso transformadores ambientales. Hoy, como lo he repetido acá, son 14.000 familias que se ganan la vida. Algunas recogieron poquito y eso se les pagó. Otras se organizaron en empresas, en cooperativas, en asociaciones y lograron hoy transformar los residuos. Hoy Doña Juana, el relleno Doña Juana de Bogotá, deja de recibir 4.000 toneladas que esos recicladores hoy transforman. Esa fue la política pública que hizo Gustavo Petro en Bogotá. Por eso, a partir de ese momento, decidí estudiarlo y profundizar y ayudar y difundir esa información acá en el territorio. Y les cuento una cosa, cuando empezamos aquí en Puerto López las primeras veces, fue muy difícil. Nos decían a nosotros que nos criamos en este pueblo, que nos vieron crecer acá, que nos vieron estudiar acá con esfuerzos, nos dijeron guerrilleros, porque apoyábamos a Gustavo Petro en la presidencia. Nos dijeron guerrilleros en este pueblo, nos pintaron el carro, la casa, nos hicieron persecución por apoyarlo a él. ¿Quiénes? Los politiqueros que hoy están ahí, los politiqueros que hoy nos tienen sin agua limpia, que nos tienen tomando agua sucia todos los días. Esos mismos señores que están acá son los que hoy patrocinan a las mafias, a esas casas que también nos apoyan a ellos para la alcaldía. Y los vemos ahorita comprando conciencia, porque aquí gente de estas, amigos nuestros de estos espacios, nos han comentado que están ofreciendo 100.000, 150.000, 200.000, 400.000, 500.000, para precisamente volvernos a comprar, para que la política no funcione. Pero hoy yo creo que la gran ventaja es que hoy sabemos que nos han engañado. Sabemos que nos engañaron con Duque otra vez, que llegó en paracaídas hace 4 años y nos dijeron que ese sí era el que iba a cambiar el futuro. Y se aliaron nuevamente los mismos de siempre. ¿Quiénes se aliaron? Vargas Lleras, Santos, el de acá Juan Guillermo Zuluaga, el gobernador del Meta, junto con el alcalde de Puerto López y los otros alcaldes, porque a ellos les conviene que esto no cambie. Porque a ellos les conviene que nosotros creamos que la política no sirve. Porque a ellos les conviene que no ejerzamos el derecho, el poder de elegir. Y hoy lo que tenemos y lo que nosotros hemos estudiado con un grupo de amigos es que Gustavo Petro obró bien en Bogotá. Que Gustavo Petro merece nuestro apoyo a la presidencia. Pero ahí no se queda todo. Porque listo, hoy sabemos que Gustavo Petro es alguien que se ha parado duro a esta gente corrupta del país. Pero Gustavo Petro no puede solo, necesita de un congreso. Y ese congreso es el pacto histórico el 13 de marzo. Necesitamos que haya un congreso que apruebe esas leyes que deben cambiar. Necesitamos que los derechos que se privatizaron,
Y me refiero a la salud, me refiero a la electricidad, al agua, la energía. Esos derechos que hoy los tienen los privados, vuelvan a ser de nosotros. Pero para eso se requiere un Congreso que apoye a Gustavo Petro. Se necesita el pacto histórico. Y se requiere que ustedes voten ese 13 de marzo, que cuando pidan el tarjetón voten pacto histórico a la Cámara, pacto histórico al Senado. Y hay un tarjetón que no les van a entregar, es el de la consulta. Piden la consulta y votan por Gustavo Petro si así lo tienen a bien. Hay otra cosa, amigos, sobre la historia de Gustavo Petro y la guerrilla, que quiero volver a retomar. Ustedes nos dijeron otros guerrilleros, y nosotros, ¿qué tenemos que ver con la guerrilla si crecimos en este pueblo? En un pueblo que todos sabemos que inclusive los últimos años antes fue paramilitar. Aquí crecimos. Y fueron ellos antes nuestros amigos, hay que decirlo. Seres humanos también que tal vez se engañaron. Hoy nos toca decir que nosotros nunca hemos sido guerrilleros. Nunca, jamás. No estamos de acuerdo. Es más, creemos que a ellos los engañaron con la guerra. Y nos pusimos a estudiar qué había hecho Gustavo en esa guerra. Si era verdad que había cogido las armas, si era verdad que había disparado las armas, si era verdad que había participado en alguna guerra. Pues encontramos que no. Encontramos que Gustavo Petro nació en 1960. En 1976 se graduó del colegio La Salle de Zipaquirá, un colegio público. Y en ese mismo año fue el segundo mejor IFES de Colombia. Un estudiante brillante, Gustavo Petro, 1976. Para estudiar, porque viene de abajo, de un lugar humilde, viene de Zipaquirá, de un pueblo. Para estudiar, le tocó, como a muchos de nosotros, coger el bus. Lo cogía todos los días para ir desde Zipaquirá hasta Bogotá. Así estudió los 5 años de su carrera. Salió en 1981 siendo economista. En 1982 fue personero de su pueblo. Allá en Zipaquirá fue personero, no guerrillero, personero de su pueblo en 1982. En 1983 lo eligieron en su pueblo Zipaquirá como concejal. No concejal de un grupo guerrillero, no, concejal de la ANAPO, el partido político que había perdido las elecciones con el general Rojas Pinilla. De ese partido era concejal. En 1983, en 1985, siendo concejal, escuchen esto muy bien, siendo concejal de su pueblo y estando construyendo un barrio en Zipaquirá. El barrio se llama Bolívar 83, barrio donde creció Egan Bernal, el ciclista, el que ganó el Tour de Francia. Construyendo ese barrio, lo cogieron preso, porque se acabó un tratado de paz. Los mayores que están acá deben recordar que la constitución que teníamos era militar y que Colombia era un estado de sitio donde 2 partidos manejaban a su antojo el poder político, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y que no estuviera ahí, pues lo mataban. Mataron a más de 5.000 personas precisamente que no pertenecían a estos partidos políticos tradicionales. Gustavo Petro se salvó de la muerte, fue a parar a la Modelo, pero no paró en la Modelo por cometer un delito, no tuvo un juicio, no. A Gustavo Petro lo condenó un militar a la cárcel, un mayor del ejército del cantón de Fusagasugá, y previa condena lo torturaron durante una semana. Año 1985 fue mandado a la cárcel Modelo de Bogotá. Esa es la 1985. Sale de la cárcel en el año 1987. Pagó 18 meses de cárcel por ser concejal de la ANAPO. 18 meses de cárcel pagó. En 1987 sale de la cárcel, y los que
hoy conocen, los que hoy estuvieron en ese momento, que no me dejen, que me corrijan, si no, ya, terminamos la historia. Que me corrijan. En 1987 Gustavo Petro sale de la cárcel y le toca coger la montaña porque en Colombia estaban matando a todo político que quería hacer un cambio en este país. Les cuento algo, me sorprendió muchísimo ver que en 1988 ya había enviado la primera carta a Barco, firmada por Pizarro y él, donde él hizo el segundo párrafo precisamente para que se empezara el tratado de paz que condujo a la realización de la Constitución Política de 1991. Es decir, que el M-19. Muy buen día, bienvenido profesor Gabriel. Nosotros aquí haciendo un recuento histórico de la vida de Gustavo Petro. Gracias por acompañarnos acá en Puerto López, muy gentil. Enseguida precisamente le damos la palabra. Quiero terminar con esto diciendo algo. Cuando yo estudié la vida de Gustavo Petro, confirmé precisamente que debíamos acompañarlo, que debíamos acompañar las propuestas de la gente que lo acompañaba a él. Por eso cuando llegó al pacto, el profe Gabriel le dijimos: profe, muchas gracias por poner su nombre. Un hombre pensionado que no requiere estar acá, que lo hace porque tiene la convicción y ha luchado por este país y ha ayudado a formar alumnos precisamente para que hoy hagan la política diferente. Por eso, profe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos hoy muy contentos de contar con su experiencia y con su trabajo. Profe, bienvenido. Bueno, claro que sí. Con el candidato del Pacto Histórico a la Cámara, el profe Gabriel Parrado. Seguimos acá en vivo en Ciudadanías para que haciéndole la invitación a la gente que se quiera pues unir acá a escuchar las propuestas, en qué consiste el Pacto Histórico, para que nos acompañen. Nos encontramos acá en el barrio Policarpa, en el Polideportivo. Ok, bueno, ya aquí está nuestro representante en la Cámara, el profe Gabriel. ¡Una bulla, una bulla, una bulla! Los que van a votar por Pacto Histórico. ¿Dónde está la gente que va a apoyar a la Cámara al profe Gabriel? Bueno, profesor, el profe Gabriel aquí en el barrio del Policarpa, aquí en el municipio de Puerto López. El público es suyo y usted es el que manda. Muy buenas noches para todas y para todos. Buenas noches por acá. Buenas noches. Buenas noches por aquí en el centro. Buenas noches. Buenas noches por acá. Me alegra estar con todos ustedes. Que viva el Oropo. Buenas noches por acá. ¿Cómo están? Vengo corriendo a 120 por hora. Desde Cumaral. Pasamos por Restrepo. Luego Villavicencio. Y estamos aquí hoy en Puerto López, aquí en nuestro barrio Policarpa. Denle un aplauso a nuestro barrio Policarpa. Primero que todo, a estas horas de la noche, démosle gracias a Dios, porque a lo mejor durante el día no nos ha quedado tiempo de darle gracias a Dios, así que démosle gracias por la vida, por la salud, démosle gracias porque tenemos una familia, démosle gracias porque tenemos una gran oportunidad. Y en segundo lugar, démosle gracias a los organizadores de este evento. Y quiero darle gracias a todos ustedes. Vamos a ejercer el ejercicio del respeto. Vamos a trabajar también con los niños. Los niños, ponemos cuidado, porque los niños ya deben estar haciendo los análisis, porque de pequeño a quienes nos correspondió, los niños deben también practicar ciertos valores. Así que los invito a los padres de familia también, como cuando vamos a misa, a tenerlos ahí de al ladito, juiciosos. Quiero contarles rápidamente, porque sé que ustedes deben estar un poco cansados,
que nosotros tenemos un país inmensamente rico. Tenemos un país que en La Guajira produce carbón, millones de toneladas de carbón al año. Sin embargo, en La Guajira los niños se mueren de hambre. En el Chocó se producen miles de toneladas de oro durante el año y sin embargo también los niños y los adultos y las madres del Chocó también se mueren de hambre. Y si nos venimos a ciertos departamentos como Córdoba, como Caldas, también encontramos minas de ferroníquel y allí también los niños se mueren de hambre. Y nos venimos para el departamento del Meta, nos venimos para Puerto Gaitán y encontramos que hay producción de petróleo de miles de barriles al año y sin embargo en Puerto Gaitán no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay un buen hospital, no hay unos buenos colegios. Y entonces uno lo que pregunta es ¿por qué tanta riqueza y al mismo tiempo por qué tanta pobreza? Y la respuesta es muy sencilla. Es que tenemos una clase dirigente que no se está preocupando por su pueblo, por sus niños, por los jóvenes. No se está preocupando sino por llenarse los bolsillos de ellos. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar que si nosotros elegimos presidente y nosotros elegimos senadores y nosotros elegimos representantes a la Cámara, ¿por qué tenemos lo que tenemos? Y la respuesta es que nosotros también hemos sido culpables de las personas que tenemos allá. ¿Y por qué hemos sido culpables? Porque a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo cuando vamos a depositar el voto. Y algunos de nosotros de pronto, ojalá que ninguno de ustedes, lo que hemos encontrado, que además va a pasar en estos días porque van a venir otros que no son del pacto histórico y les van a ofrecer plata para que depositen el voto por ellos. Y ahí es donde uno dice que la corrupción del pueblo colombiano empieza por los electores. Repito, la corrupción del pueblo colombiano empieza por quienes eligen. ¿Quién elige? El pueblo. ¿Quién elige? Los estratos 0, 1, 2 y 3. Es decir, nosotros somos los que elegimos. Si usted va a un barrio de ricos, del barrio de ricos uno golpea y salen por ahí 2 personas máximo. Si van al barrio de Policarpa y golpean, de una casa sale el papá, la mamá, el suegro, la suegra y 3 cuñados. Salen 7 votos. Y la abuelita aquí también. Y entonces uno dice, si los barrios de nosotros son los que eligen, ¿por qué tenemos el tipo de gobernantes que tenemos en el día de hoy? Corruptos. Porque corrompen a los corruptores también, a los electores. Corrompen a los electores porque vienen a ofrecerles plata por el voto y usted ante la necesidad recibe la plata y termina votando por los corruptos que están hoy en el Congreso, en la Cámara y en el Senado. Miremos algunas cosas que se presentan en el país. Una ley del 4 por 1000 que usted va y mete una platica en el banco y cuando va a sacar la platica le quitan el 4 por 1000. 4 por 1000 en nuestro programa de gobierno, en nuestro programa como representante,
el 4 por mil tiene que desaparecer. La ley de la salud, vamos al médico, a la EPS, y cuando vamos a la EPS siempre nos dan acetaminofén, lorotaína, ibuprofeno y unos exámenes de laboratorio. Y si le dicen, y si usted pide una consulta para un especialista, le van a decir que no hay agenda. No hay agenda. Y de pronto se la dan por allá para 3 o 4 meses, y cuando le dan la cita, el paciente ya se ha muerto. La ley de la salud, que es la ley 100, en nuestra propuesta del pacto histórico, la ley 100 la vamos a reformar. Miremos otra ley, la ley de las regalías. ¿Cómo así que por el petróleo nuestro tan solo nos dan el 10% de regalías y la multinacional se lleva el 90% y nos deja a nosotros tan solo a veces el 10%, a veces el 8% y a veces el 6%? Y la pregunta es, ¿por qué? Si el petróleo es de nosotros, el subsuelo es de nosotros, y no podemos aceptar que las multinacionales se lleven el 90% de lo que a nosotros nos pertenece. La ley de las regalías se tiene que modificar. Para eso son los representantes y para eso son los senadores, para reestructurar y reformar las leyes que afectan al pueblo colombiano. Miremos otra ley, la ley del presupuesto. Si ustedes revisan la ley del presupuesto que se está implementando en el año 2022, aparecen 40 billones de pesos para la guerra, 40 billones de pesos para el Ministerio de Defensa. En cambio, para el sector del sector agropecuario, solamente 2 billones. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué nos está diciendo el gobierno nacional cuando dice que hay 40 billones de pesos para la guerra y 2 billones de pesos para el sector agropecuario? Nos está diciendo que a los campesinos, a los agricultores, a los avicultores no los van a apoyar, y que nos estamos preparando para la guerra en lugar de estarnos preparando para producir alimentos. Los campesinos en este gobierno no tienen ninguna alternativa. Solo 2 billones de pesos para todos los campesinos, para todos los productores de Colombia, y en cambio 40 billones de pesos para la guerra. ¿Y qué le van a la guerra? Los hijos de los estratos 0, 1, 2 y 3, es decir, van a la guerra los hijos nuestros. La ley del presupuesto se tiene que modificar. La ley del presupuesto, hay que quitarle a esos 40 billones de pesos, hay que quitarle 30 billones de pesos y dedicárselos a la educación, a la salud, porque ya es hora que Puerto López tenga una universidad propia, tenga donde sus hijos, nuestros hijos, puedan estudiar una carrera después de que terminen el grado 11. Ya es hora de que Granada también tenga una universidad, porque solo Villavicencio. Ya es hora de que Villavicencio y todos los municipios tengan unos hospitales donde de verdad nos puedan atender dignamente. Por eso, mis queridos amigos del barrio Policarpa, llegó la hora. O es ahora o nunca. O es ahora o nunca. Si no aprovechamos esta oportunidad. No, esas son las palabras del profe Gabriel, candidato por el pacto histórico. Se mamó
tener la gasolina a esta más hora cara. en el municipio de Puerto Nosotros López. somos productores de petróleo. Nosotros y seguimos estamos acá pagando la gasolina en este más espacio que cara hemos del llamado país. Entre Ciudadanías. Ya regresamos. La ley de los peajes.